Era una noche tranquila. El silencio solo era interrumpido por el suave llanto de Lucas, el recién nacido. Juliana, exhausta, se levantó una vez más. Sus ojos, pesados por la falta de sueño, pero su corazón lleno de amor por aquel pequeño ser que ahora era el centro de su vida. Tomó al bebé en sus brazos y, con una voz dulce y cansada, murmuró: «Mamá está aquí, mi amor. Tranquilo, tranquilo». Mientras balanceaba al bebé suavemente, la habitación de al lado parecía un universo distante. Daniel estaba allí, de espaldas, cubierto hasta la cabeza, fingiendo no escuchar el llanto que rompía el silencio de la madrugada. Juliana lanzó una mirada a la cama vacía junto a la suya y suspiró, sintiendo un nudo formarse en su garganta. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, algo que aún no sabía cómo explicar. A la mañana siguiente, con los ojos marcados por la noche mal dormida, entró en la cocina para preparar el café. Daniel estaba sentado en la mesa, concentrado en su celular, con el rostro cerrado como si estuviera en otro mundo. Ella intentó entablar conversación, aunque sentía el peso de su indiferencia. «¿Podrías ayudarme un poco esta noche? Unas pocas horas de sueño me harían tanta diferencia». Él ni siquiera apartó los ojos del teléfono. Con una voz fría y cortante, respondió: «Juliana, yo trabajo todo el día. Lo mínimo que puedes hacer es cuidar al bebé. Ese es tu papel, no el mío». Ella sintió como si cada palabra fuera un golpe, pero tragó el dolor, bajó la mirada para que él no viera las lágrimas que se acumulaban. Aún así, intentó insistir: «Sé que trabajas mucho, Daniel. Solo te estoy pidiendo un poco de apoyo. Yo también estoy cansada y, a diferencia de lo que piensas, cuidar a un bebé no es una tarea fácil, especialmente cuando estás sola». Él bufó, dejando el celular sobre la mesa con fuerza. «¿Cansada? Si estás en casa todo el día, ¿cómo puedes estar cansada?». Juliana se quedó en silencio, incapaz de responder. Las palabras de él resonaban en su cabeza como un recordatorio cruel de que, poco a poco, algo se estaba perdiendo entre ellos. Daniel ya no era el mismo hombre que le sostuvo la mano en la sala de parto y lloró al escuchar el primer llanto de Lucas. Algo había cambiado, y ella empezaba a sentirlo en cada gesto, en cada mirada. Días después, mientras Juliana cambiaba el pañal de Lucas, Daniel entró en la habitación sin tocar, trayendo consigo una nube de insatisfacción. «Mírate, Juliana, desde que nació Lucas, parece que te olvidaste de ti misma. Siempre estás desarreglada, descuidada. Últimamente es difícil incluso mirarte y sentir algún deseo». Juliana se detuvo, sintiendo cómo el pecho se le apretaba. Sus palabras eran frías y crueles. Intentó respirar hondo, pero el dolor se transformó en una respuesta firme, aunque cargada de tristeza. «No estoy descuidada, Daniel. Estoy intentando ser la mejor madre que puedo, y eso me exige todo. Solo quería que entendieras eso, que estuvieras a mi lado, y no en mi contra todo el tiempo echándome en cara lo desaliñada que estoy». Él se rió, una risa seca, cruel. «¿A tu lado? ¿Cómo? Mírate, Juliana. Ya ni siquiera pareces la mujer de la que me enamoré. Pareces una cualquiera. Sinceramente, nunca imaginé que te pondrías así, tan acabada». Ella tragó en seco, intentando no llorar frente a él. El peso de las palabras de Daniel era demasiado para soportar, y por primera vez, Juliana sintió que el hombre con quien había decidido pasar el resto de su vida ya no estaba allí. Esa mirada fría, distante, llena de desprecio, no era el Daniel que ella conocía. Más tarde, mientras Lucas dormía en su cuna, Juliana se sentó en el sofá de la sala. La casa estaba en silencio, pero dentro de ella rugía una tormenta. Se preguntaba dónde se había perdido todo, en qué había fallado. Pero al mirar a Lucas, sintió algo diferente. A pesar de todo el dolor, él era su luz, su razón para seguir adelante. Sin embargo, Juliana sabía que el peso que llevaba no podía soportarlo sola para siempre. Daniel se estaba alejando cada vez más, y la mujer fuerte que ella era empezaba a desmoronarse. El matrimonio que antes era su refugio, ahora era un ancla que la arrastraba hacia el fondo. Juliana estaba en casa, una tarde como cualquier otra. Lucas dormía en el cuarto de al lado, y ella aprovechaba el raro momento de silencio para organizar la pila de ropa que se acumulaba en el cesto desde hacía días. Sin embargo, mientras doblaba una camisa de Daniel, su celular vibró en el sofá.
Miró el teléfono sin mucho interés, pero algo la hizo detenerse. Era el celular de Daniel, olvidado entre los cojines. La pantalla se encendió con una notificación. Curiosa, tomó el teléfono. El nombre que apareció era Camila, junto con un mensaje corto. Ansiosa por verte esta noche. Eres mi mundo. La sangre de Juliana se heló. Sintió que las manos le temblaban mientras desbloqueaba el teléfono, algo que a Daniel nunca le había importado ocultar. Al abrir la conversación, encontró un historial de mensajes que le quitó el suelo bajo los pies. Fotos, declaraciones, conversaciones íntimas que no dejaban lugar a dudas. Él estaba involucrado con otra mujer, y no parecía algo reciente. Juliana se quedó paralizada durante algunos minutos. El aire parecía no llegar a sus pulmones. Con el corazón acelerado se sentó en el sofá aún con el celular en la mano. Por un instante, pensó en enfrentarlo más tarde, pero el dolor y la indignación se apoderaron de su cuerpo como una tormenta. Necesitaba respuestas, y tenía que ser rápido. Cuando Daniel entró por la puerta, unas horas después, la expresión cansada en su rostro era la de un hombre que parecía haber tenido un día largo en el trabajo. Ni siquiera se dio cuenta del celular en la mano de Juliana, hasta que escuchó la pregunta, cargada de un dolor que no esperaba. ¿Quién es Camila, Daniel? Él se detuvo en medio del pasillo, como si el mundo se hubiese congelado por un segundo. Miró a Juliana, y luego al celular en su mano. Intentó mantener la calma, pero el rubor en su rostro lo delataba. Juliana, no empieces con tus paranoias. Debe ser alguna amiga del trabajo. Nada importante. Ella se levantó del sofá, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada era firme. ¿Amiga del trabajo? ¿Eso es lo que llamas a una mujer que dice que eres su mundo? ¿De quien recibes fotos, mensajes y hasta planeas encuentros? Dime, Daniel, ¿qué clase de amiga del trabajo hace eso? Él suspiró, irritado, y cerró la puerta con fuerza, dejando el maletín caer al suelo. ¿Sabes qué? Ya basta, Juliana. Basta con tu papel de víctima. ¿De verdad quieres saber por qué nuestro matrimonio está así? Solo tienes que mirarte a ti misma. Juliana dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe, pero Daniel continuó, ahora con un tono de voz elevado, cargado de frustración y desprecio. ¿De verdad crees que voy a quedarme al lado de una mujer que ya no se cuida? Que siempre tiene esa cara de mártir, como si el mundo entero tuviera la culpa de sus problemas. Desde que nació Lucas, dejaste de ser quien eras. Te volviste aburrida, descuidada, y para colmo, estás gorda. Las palabras de él eran como cuchillos clavándose en su pecho. Juliana sintió que el mundo giraba, pero no podía dejar que él viera cuánto la había herido. Con una fuerza que no sabía que tenía, contuvo el llanto y lo enfrentó. ¿Entonces eso es todo? ¿Así es como ves a la mujer que pasó noches enteras sin dormir cuidando de tu hijo? ¿Que hizo todo lo posible para que pudieras vivir tu vida como si nada hubiera cambiado? ¿Que pasa horas sin dormir bien? ¿Que cuando no está cuidando de tu hijo está cuidando de la casa? Pero claro, si tuvieras un poco de sentido común, no tendría que explicarte lo obvio. Dejé de ser interesante para ti porque elegí cuidar de nuestra familia. Me dediqué a esta familia más de lo que podrías imaginar. Y al final, así es como me lo agradeces. Sin ningún remordimiento, Daniel se encogió de hombros. Sí, quizás sea eso, pero no voy a disculparme por querer ser feliz. Tú deberías intentar hacer lo mismo. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Juliana sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente, pero al mismo tiempo, algo nuevo nacía. Era una mezcla de dolor y rabia que la hizo levantar la cabeza. Respiró hondo y con la voz firme dijo, «Tienes razón, Daniel. Voy a buscar mi felicidad, pero no será a tu lado». Él se rió, con un tono sarcástico. «¿Y qué vas a hacer? ¿Irte de aquí con Lucas? Buena suerte, Juliana. No durarás ni una semana. Pero no lo olvides, en cuanto salgas por esa puerta no hay vuelta atrás». Ella ignoró sus provocaciones. Miró alrededor de la casa, el lugar donde había construido tantos recuerdos, y se dio cuenta de que ya no quedaba nada para ella allí, solo desprecio y sufrimiento. Aún con el celular en la mano, se dirigió al dormitorio, tomó una maleta y comenzó a llenarla con su ropa y la de su bebé. Daniel la observaba desde la puerta, aún con esa sonrisa de desdén. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Todo por un mensaje?
«Qué infantil eres», dijo él sonriendo. Juliana se detuvo por un momento y lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que él nunca había visto antes. «No es por un mensaje, Daniel. Es por todas las veces que me hiciste sentir que no valía nada. Por todas las veces que me hiciste dudar de mi valor. Por todas las veces que me humillaste, haciendo que perdiera mi autoestima». Cerró la maleta, tomó a Lucas en brazos y atravesó la puerta sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa, pero Daniel, por primera vez, no tuvo nada que decir. Se quedó ahí, inmóvil, solo, dándose cuenta, quizá demasiado tarde, de que había perdido algo que nunca podría recuperar. El primer día fuera de la casa que un día llamó hogar fue el más difícil. Juliana sintió el peso del silencio en el pequeño apartamento que logró alquilar. Lucas dormía en su cuna improvisada, y ella se sentó en el suelo de la sala, rodeada de cajas que aún no había desempacado. El mundo parecía demasiado grande, y ella demasiado pequeña. Lágrimas empezaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. «¿Cómo llegué aquí?», se preguntaba, abrazando sus rodillas. Pero, en el fondo, sabía que ese dolor era el primer paso hacia algo más grande. Los días fueron pasando, y Juliana se dio cuenta de que su vida necesitaba una nueva dirección. Cuidar de Lucas era su prioridad, pero además, quería reencontrarse con quien era antes de todo ese caos. Un día, mientras paseaba por el parque con Lucas en el cochecito, algo dentro de ella cambió. Observó a otras madres riendo con sus hijos, conversando, pareciendo tan ligeras. Por primera vez sintió que ella también quería eso: alegría genuina, paz, libertad. Fue entonces cuando comenzó a dar pequeños pasos. Se inscribió en un taller de pintura ofrecido en el centro comunitario de su barrio. Pintar era algo que le encantaba antes del matrimonio, antes de todo. En el primer día de clases, mientras se sentaba tímidamente en una de las sillas, un hombre se acercó con una sonrisa cálida. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó señalando la silla junto a ella. Juliana asintió, un poco nerviosa. «Claro, soy Andrés. ¿Y tú?», dijo extendiendo la mano. «Juliana». Fue una conversación simple, pero suficiente para que ella sintiera algo diferente. Andrés era tranquilo, tenía una manera amable y parecía genuinamente interesado en las personas a su alrededor. Durante las semanas siguientes, comenzaron a acercarse. Él era paciente y no hacía preguntas invasivas, algo que Juliana agradecía profundamente. En una de las clases, mientras pintaban uno al lado del otro, Andrés miró el lienzo de Juliana, donde ella intentaba capturar la ligereza de una tarde soleada. «Tienes talento, ¿sabías?», dijo con sinceridad. Juliana sonrió, algo avergonzada. «No lo sé. Hace años que no pinto. Creo que perdí la práctica». «No perdiste nada. Todo sigue ahí, dentro de ti. Solo necesitas tiempo para redescubrirlo». Esas palabras quedaron en la mente de Juliana. Era como si Andrés pudiera ver algo que ella misma aún no lograba reconocer. Con el paso de los meses, Juliana comenzó a cambiar. No físicamente, pero algo dentro de ella se transformaba. Las noches de llanto fueron reemplazadas por momentos de introspección. Comenzó a escribir en un diario, enumerando las cosas que la hacían feliz, por pequeñas que fueran: la sonrisa de Lucas, el aroma del café por la mañana, el sonido del lápiz trazando líneas sobre el papel mientras dibujaba. Poco a poco, empezó a sentirse viva de nuevo. Andrés, siempre presente, se convirtió en un apoyo silencioso. Un día soleado, mientras caminaban por el parque después de la clase, él la miró y dijo: «¿Sabes? Admiro mucho tu fuerza. Eres una mujer increíble, Juliana». Ella se detuvo por un momento, sorprendida. «No sé si soy tan fuerte, Andrés. Hay días en los que siento que no voy a poder, pero puedes. Estás aquí, ¿no? Podrías haber renunciado, pero elegiste luchar. Eso es fuerza». Juliana sonrió emocionada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la hacía sentir especial. Andrés no veía sus cicatrices como debilidades. Para él, eran pruebas de su resiliencia. Una noche, mientras Lucas dormía, Juliana se quedó mirando una pintura que había terminado más temprano. Era un paisaje vibrante, lleno de colores, una celebración de la vida. Sintió un calor en el pecho, una sensación que hacía mucho no experimentaba: orgullo. En ese momento,
Creyó que realmente estaba comenzando de nuevo. Y entonces, allí, en silencio, hizo una promesa. No estaba reconstruyendo su vida solo por Lucas, sino por ella misma, por la mujer que se había perdido en el camino, pero que ahora empezaba a florecer de nuevo. Era una tarde nublada, el tipo de día que parecía llevar tensión en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Juliana estaba en casa, colocando flores en un jarrón en la sala, mientras Lucas jugaba en la alfombra con sus bloques de colores. Andrés entró por la puerta, cargando una bolsa de compras y una cálida sonrisa. Dejó las cosas sobre la mesa y se acercó, besándola en la frente. Estaba pensando en que hagamos algo especial esta noche. ¿Qué tal si cenamos fuera? Solo nosotros dos, mientras Lucas se queda con mi hermana, sugirió Andrés, con esa calma que siempre traía paz a Juliana. Ella sonrió. Suena perfecto. Pero antes de que pudiera responder por completo, el timbre de la puerta sonó. Juliana miró a Andrés, algo confundida. No esperaban a nadie. Al abrir la puerta, fue como si todo el aire de la sala se esfumara. Daniel estaba allí, con una expresión que mezclaba ansiedad y desesperación. «Daniel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Juliana, manteniendo la puerta entreabierta, como una barrera entre ellos. «Juliana, por favor, solo necesito 5 minutos. No me iré hasta que me escuches». Ella suspiró cansada, pero decidió que era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas. «Entra». Daniel entró a la sala, sus ojos recorriendo el espacio acogedor, decorado con sencillez pero lleno de vida. Era evidente que ese lugar reflejaba quién era Juliana ahora. Vio a Lucas en la alfombra y esbozó una tímida sonrisa. «Hola, campeón». Lucas lo miró con curiosidad, pero sin la cercanía que debería existir entre un padre y su hijo. Andrés apareció poco después, colocándose al lado de Juliana como un pilar firme. Daniel lo miró por un momento, y el ambiente se tensó. «Creo que les dejaré un momento para que hablen», dijo Andrés con elegancia, pero antes de salir, miró a Juliana. «Estoy aquí si me necesitas». Juliana asintió agradecida, antes de volver su atención a Daniel. «Habla, Daniel. ¿Qué quieres?». Él respiró hondo, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. «Cometí errores, Juliana. Errores que me atormentan todos los días. Te perdí porque fui egoísta, cruel, pero he cambiado. Me di cuenta de que tú eras todo para mí, y por eso estoy aquí. Quiero otra oportunidad. Quiero que volvamos a ser una familia». Juliana cruzó los brazos con firmeza. «¿Y crees que unas palabras bonitas borran todo? Las humillaciones, las traiciones, las noches en las que lloré sola? Daniel, durante años me hiciste creer que no era suficiente. Tuve que reconstruirme pedazo a pedazo. Lo sé, Juliana. Fui un idiota, pero no pasa un día sin que me arrepienta. Por favor, déjame demostrarte que puedo ser diferente, que puedo ser el padre y el esposo que ustedes necesitan». Ella lo miró, buscando algún indicio de sinceridad. Había arrepentimiento en los ojos de Daniel, eso era evidente, pero también había algo más: desesperación, el miedo a quedarse solo. Antes de que pudiera responder, Andrés volvió a la sala intencionalmente, sosteniendo un vaso de agua. Miró a Daniel con calma, pero había un peso en su postura, como si estuviera protegiendo a Juliana sin necesidad de decir una sola palabra. «¿Todo bien por aquí?», preguntó Andrés, colocando el vaso sobre la mesa. Daniel se giró hacia él, con un tono de provocación en la voz. «¿Y tú? ¿Quién crees que eres? ¿No crees que te estás metiendo donde no te llaman?». Andrés no perdió la compostura y respondió: «Soy alguien que respeta y ama a Juliana por quien es. No estoy aquí para competir contigo, Daniel. El pasado que tiene contigo es algo que nunca podré cambiar, pero el presente y el futuro, eso es algo que ella decidirá». Juliana sintió un nudo en el corazón. Andrés siempre tuvo esa capacidad de ser amable y firme al mismo tiempo, de nunca menospreciar a nadie, incluso cuando lo confrontaban. Se dio cuenta de que, mientras Daniel cargaba consigo el peso del pasado, Andrés representaba todo lo que ella quería para el futuro: respeto, seguridad y amor verdadero. «Daniel, agradezco que hayas venido», comenzó Juliana, con una voz firme pero cargada de emoción. «Tal vez realmente hayas cambiado. Tal vez te arrepientas, pero eso no significa que yo deba regresar contigo». Él intentó interrumpir, pero ella levantó la mano. «No, escúchame. Durante mucho tiempo viví bajo tu sombra.
creyendo que no merecía más que las migajas que me dabas. Pero yo también he cambiado. Ahora sé que merezco algo más grande, algo que tú nunca me diste, pero que Andrés me ofrece todos los días. Respeto. Daniel bajó la cabeza derrotado. Sabía que la había perdido no por culpa de Andrés, sino por sus propias acciones. Juliana se volvió hacia Andrés y tomó su mano. Mi futuro está aquí, Daniel, no contigo. Daniel se quedó quieto por un momento como si estuviera procesando esas palabras. Finalmente, asintió y murmuró: espero que seas feliz, Juliana, te lo mereces. Y entonces, se fue. La puerta se cerró, y con ella, el capítulo más doloroso de la vida de Juliana. Ella miró a Andrés, quien simplemente sonrió y la atrajo hacia un abrazo. ¿Estás bien?, preguntó él con una voz suave. Ella sonrió, sintiéndose ligera como no se había sentido en años. Sí, lo estoy. En ese instante, Juliana supo que había tomado la decisión correcta, no solo entre dos hombres, sino por la mujer en la que se había convertido. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo el campo con tonos dorados. La hierba se mecía suavemente con el viento, y Lucas corría en círculos, sosteniendo una cometa colorida que Andrés le había ayudado a armar. Juliana observaba la escena con una sonrisa serena, sentada sobre una manta extendida en el suelo, con una cesta de picnic a su lado. «Parece tan feliz», comentó Juliana mirando a Lucas, que reía a carcajadas mientras intentaba mantener la cometa en el aire. Andrés se sentó a su lado, trayendo 2 tazas de té de la botella térmica. «Y tiene motivos para estarlo. Tiene una madre increíble que nunca se rindió y una vida llena de amor. Eso es todo lo que un niño necesita». Juliana miró a Andrés, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y amor. Durante mucho tiempo, se había preguntado si alguna vez volvería a sentir eso. Paz, seguridad, felicidad genuina. Pero ahí estaba, viviendo un momento tan simple y tan pleno, al lado de alguien que nunca la hizo dudar de su valor. «¿Sabes, Andrés?», empezó, su voz baja pero cargada de emoción. «Durante muchos años pensé que el amor era algo que tenía que ganar, que debía moldearme, ser perfecta, para merecer ser amada. Pero tú me enseñaste que no es así». Andrés tomó su mano con delicadeza, mirándola a los ojos. «El amor verdadero no exige que cambies quién eres, Juliana. Florece cuando eres exactamente quien debes ser». Ella sonrió, sintiéndose completamente aceptada, algo que antes parecía un sueño lejano. En ese momento Lucas corrió hacia ellos, sosteniendo la cometa entre las manos y con las mejillas sonrojadas. «Mamá, mira cómo consigo que vuele alto», dijo, orgulloso. Juliana lo atrajo hacia un abrazo fuerte, besando su frente. «Eres increíble, mi amor. Nunca lo dudes». Mientras caía la noche, las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, y la pequeña familia se quedó allí, recostada sobre la manta, señalando constelaciones y compartiendo historias. Juliana sintió que finalmente había encontrado lo que buscaba, no solo una familia, sino una vida en la que se sentía valorada y amada. Mientras tanto, lejos de allí, Daniel estaba sentado solo en un pequeño apartamento. La sala estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la televisión, a la que apenas prestaba atención. En sus manos, un vaso de whisky, casi vacío. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar, atrapada en los recuerdos de todo lo que había destruido. Tomó su celular y por un momento consideró llamar a Juliana, pero el peso del arrepentimiento lo detuvo. Sabía que ya no había espacio para él en su vida, y esa era una carga que tendría que llevar para siempre. Daniel suspiró, mirando una foto antigua de Lucas que guardaba en un estante. Era un recordatorio de que, a pesar de sus errores, todavía necesitaba encontrar la manera de ser un mejor padre. Incluso desde la distancia, comprendió que el amor verdadero, el respeto y la bondad eran cosas que había desperdiciado, y esa era una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. De vuelta en el campo, Juliana y Andrés recogían sus cosas para irse. Lucas, ya soñoliento, sostenía la mano de Andrés mientras caminaban de regreso al coche. Juliana miró el cielo estrellado y sintió un calor en el pecho. No solo había sobrevivido a las tormentas de su vida, sino que las había usado para crecer, para transformarse en alguien más fuerte y más feliz. Al subir al coche, Andrés encendió la radio y empezó a sonar una música suave,
Tomó la mano de Juliana mientras conducía, y ella lo miró con una sonrisa tranquila. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar, en paz consigo misma, rodeada de amor y respeto, viviendo una vida que ella misma había reconstruido con valentía y determinación. En ese momento, Juliana supo que su pasado no la definía, era solo el cimiento que había usado para construir algo infinitamente más hermoso, y al mirar a Lucas dormido en el asiento trasero, susurró para sí misma: «Lo logramos». Y con eso el ciclo de sufrimiento se cerraba, dando paso a una nueva historia llena de esperanza, amor y plenitud.